Comencemos con la segunda parte de este video. Me es preciso anunciar que la filosofía de Spinoza podemos considerarla desde tres ejes: la ontología, la epistemología y lo que sería el carácter ético-político. Antes de pasar a explicar la substancia, los atributos, los modos, me parece pertinente comenzar con lo que sería la parte nociológica, esta cuestión de las ideas, cómo se van purificando y que va a estar aunada al método, pues que nos facilitará comprender mejor lo que sería después la ontología. Acorde a la época racionalista, Spinoza consideró la importancia de la razón como ineludible para la obtención del conocimiento cierto y verdadero. En la Reforma del Entendimiento, una de sus obras principales, dice que, o mejor dicho, son precisas las frases o ideas que denotan su posición racionalista. Por ejemplo, cuando dice que la forma del verdadero conocimiento debe radicar en el mismo conocimiento sin tener en cuenta otras relaciones, y ha de depender de la misma potencia y naturaleza del entendimiento. Por eso, lo que constituye la forma del pensamiento verdadero ha de buscarse en el mismo pensamiento, deduciéndolo de la naturaleza del entendimiento mismo. Es decir, para Spinoza la verdad tiene correspondencia intrínseca con el entendimiento. Baste que éste encuentre una idea verdadera para objetivarla y generar así otras ideas que en consecuencia serán verdaderas por deducción, según el método geométrico que habíamos ya presentado en el video anterior. Y encontrando ideas verdaderas por deducción, estas ideas, en tanto que son claras y distintas, dependen únicamente de la potencia del entendimiento. Por eso la forma del pensamiento verdadero ha de buscarse en el mismo pensamiento, pues la verdad para Spinoza no consiste en la concordancia de una idea con la realidad exterior, sino que la verdad tiene un carácter intrínseco correspondiente con la idea verdadera. Consiste en el modo en que la idea es idea y depende exclusivamente de la concordancia del pensamiento consigo mismo. Sin embargo, aunque la verdad solo depende del entendimiento mismo, Spinoza sabe que no se da en el entendimiento in-facto, es decir, de hecho, sino que implica un proceso. Es decir, la verdad no se da en un instante, digámoslo así, en una intuición, en el mismo hecho de la idea, sino que esta idea primera, que es básica y fundamental, servirá como una idea objetivada, es decir, como una realidad existente en sí misma, que nos permitirá ir haciendo un proceso de purificación hasta llegar a la verdad. Por eso Spinoza buscó un método que le llevara a reflexionar adecuadamente para conocer las esencias objetivas, es decir, conocer las ideas como cosas reales en sí mismas, de tal manera que éstas puedan ser conocidas como ideas claras y distintas. Para esto, el método debía ocuparse necesariamente del raciocinio o de la intelección, ayudándole a comprender las leyes verdaderas de las falsas, a preguntar por su misma naturaleza, a conocer la posibilidad de todo lo que puede conocer según su potencia en orden al método establecido, y así este método le evitaría esfuerzos inútiles según ciertas reglas dictaminadas. Es decir, la razón dejaría, digamos, de desgastarse, de llevar a caminos erróneos si sigue las reglas de este método. El método, pues, no es otra cosa que un conocimiento reflejo a la idea de una idea, una reflexión de la idea. Pero ¿de dónde arranca el método espinosista? Bueno, he aquí una diferencia importante con Descartes, quien partió de la duda metódica y terminó por encontrarse con la garantía del yo de manera diferente. Spinoza partió de la idea verdadera, es decir, de la idea del ser más perfecto, o sea, Dios, que es una idea verdadera porque se considera una idea innata en el hombre y no necesita de otras ideas para formarse. Sin embargo, me es preciso aclarar que Spinoza parte de esta idea de Dios en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y esta obra de Spinoza quedó inacabada. Gilles Deleuze, filósofo contemporáneo, señala que Spinoza interrumpió esta obra precisamente porque en ella la idea de Dios de la que arranca su método es concebida como una idea geométrica, pero esta no le justifica el salto del conocimiento de la idea de Dios como verdadera a un conocimiento de la esencia de las cosas concretas y particulares, que es lo que interesa o le interesaba a Spinoza. Tampoco la idea de Dios por sí misma cubría la exigencia de la noción de unidad que englobaba lo particular y la pluralidad. Es decir, habría un salto
de explicación entre la idea de Dios y después para explicar lo que sería toda la realidad y su manifestación plural que tiene. Esto le implicó que desde esta primera idea verdadera, o sea Dios, aunque sí verdadera, se diera un salto ontológico de la idea de Dios a la realidad de las cosas, lo que ve como impropio en la justificación conexa de toda la realidad, a partir de una idea lógica innata como allí se concibe. ¿Cómo podría entonces justificarse a partir de una idea meramente lógica que pertenece al plano del pensamiento, toda la realidad de las cosas que pertenecen al campo ontológico? Es decir, cómo explicar este paralelismo de meramente lógico que plantea el pensamiento con esta realidad que pertenece de las cosas del mundo que pertenecen al campo ontológico. Bueno, Spinoza entiende que invirtiendo el proceso podía guardar la conexión de los entes. Por eso busca sustituir esta primera idea geométrica por otra idea igualmente verdadera, pero que tuviera más relación con lo evidente y de lo cual pudiera deducir las esencias objetivas, tanto de Dios como de las cosas, que después le permitirá justificar bajo un monismo sustancial. Por eso, para la justificación y garantía de su método, Spinoza en la ética, en su obra La Ética, parte de nociones comunes. ¿Qué son las nociones comunes? Estas son también ideas verdaderas, en tanto que son ideas generales o universales de las cosas, ideas que son en sí mismas claras. Las nociones comunes, que también son ideas verdaderas consideradas como definiciones, axiomas y postulados. Estas son proposiciones que toda la gente pudiera tener como creencia común, es decir, como conocimiento común y verdadero. Así pues, las nociones comunes permiten que el conocimiento de las cosas pueda ser definido por sus causas reales, pues estas causas atienden a la regla siguiente de la definición que Spinoza da, donde dice que el concepto de una cosa o su definición debe ser tal que todas las propiedades de las cosas puedan ser inferidas, o sea, deducidas de este mismo concepto, mientras se le considera sola a esta idea principal sin agregar otros conceptos. Fíjense cómo hay como la similitud de lo que Descartes buscaba en esta idea verdadera. Las definiciones que surgen a partir de las nociones comunes son genéticas. ¿Qué entendemos por esto? Que explican lo que generan o enuncian implícitamente la causa de las cosas, sus elementos que han originado esta idea o lo que se está explicando. Por eso nos sorprende que en la primera definición con que Spinoza comienza La Ética sea diciendo que por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente. Esta es su primera noción común y continúa pronto con otras definiciones. Por ejemplo, en el primer axioma de la ética dice así: todo lo que es o bien en sí o bien en otra cosa. Obsérvese cómo lo que está detrás de esta primera definición y este primer axioma es la fundamentación de la causa de la existencia, que le resulta a Spinoza la noción más común de todas. A partir de la afección, la primera idea que genera el alma es la de la existencia del cuerpo y de sí misma. Es decir, lo primero que captamos nosotros racionalmente, aunque es por medio del cuerpo, es la existencia de cosas. Se reconoce la existencia de las cosas porque precisamente nos afectan, porque están allí, porque las reconocemos. No sabemos quizás qué es, pero reconocemos la existencia de algo. Las nociones comunes representan algo que es común a todos los cuerpos, es decir, la extensión, el movimiento y el reposo, y por lo tanto es mediante el principio de este conocimiento de existencia que se da en el entendimiento esta noción común de existencia y que se le presenta como lo más inmediato, aunque después para explicar tengas que concurrir a la mediación de reflexión propuesta por este método, dice Spinoza. Es decir, a partir de esta primera idea de existencia después se generarán otras ideas que intenten explicar la idea primera de la noción común, es decir, la existencia. Piénsenlo como que la existencia es una idea verdadera de algo que está ahí, de una cosa que está ahí y no podemos negarlo. No sabemos qué es, digamos así, en un primer momento, y entonces el método nos va a permitir que de esta idea de existencia que no podemos negar, nosotros podamos seguir construyendo un conocimiento verdadero y llegar a decir que es lo que
esa existencia de